Ah, Mucho gusto. Muy bien, buenas noches, bienvenidos, distinguido público, y en nombre del ingeniero Ignacio de la Securaín, director de Cultura a nivel nacional de la Fundación Patiño, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias Libertad de Expresión. Agradecemos al licenciado Esteban Burgoa, de Generación Bicentenario, por la confianza depositada en nuestra institución. También damos la bienvenida a nuestro querido amigo Robert Brockman. Muy bien, los dejo aquí con Esteban, por favor. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre es un placer tenerlos a ustedes. Nosotros siempre decimos, en Generación Bicentenario, el trabajo que realizamos es totalmente voluntario, es en pos de preparar a aquellas personas que buscan un espacio, un lugar donde crecer, donde encontrar ciertas luces y brindar aportes en ese sentido, ¿no? En este caso estamos comenzando lo que es esta serie, este ciclo de eventos que es Libertad de Expresión, y queremos hacer un pequeño homenaje y debatir las ideas basadas especialmente sobre los riesgos que está corriendo actualmente lo que es el periodismo, no solamente tal vez desde un tema gubernamental, sino también porque estamos en una época donde el problema ya no es el acceso a la información, sino es el exceso de información. Ahora contamos con tanta información de tantos tipos, guerras propagandísticas y todo este tipo de cuestiones que hacen que el trabajo de las personas que día a día de verdad trabajan por buscar la verdad, por informar a las personas, se vean cada vez mucho más eclipsados. En ese sentido, para esta primera oportunidad contamos con Robert Brockman, un gran amigo de la casa, una persona que nos ha apoyado un montón durante este tiempo, que ya vamos 2 años por cumplir con Generación Bicentenario, uno de nuestros mayores colaboradores, el cual seguramente ustedes conocen con una amplitud, pero obviamente por protocolo tenemos que presentarlo. Robert, como saben, él es periodista de profesión, pero aunque él me dice no tengo título, para mí también es un gran historiador, ha escrito una gran cantidad de libros, es una persona muy letrada, un verdadero investigador aquí en Emular. En ese sentido, para mí es un placer aperturar esta primera charla, la cual va a tratar sobre la libertad de expresión y la democracia, la importancia de este sector del periodismo y demás como una institución base para una democracia fuerte, que a veces creo que tal vez en Bolivia sentimos de que está, no sé si en riesgo, por algo de ser, pero tal vez corre un poco de peligro, ¿no? Y hay una frase que dice, la única manera de asegurar la libertad es la constante vigilancia. Así que, estimado Robert, por favor, no sé qué, como siempre, hacer una brillante exposición. Muchas gracias querido Esteban. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Querido Quintín, siempre es un gusto estar aquí, tenerte. Es un verdadero placer, gracias. Y estoy seguro que esta vez va a ser como las otras veces, que siempre comenzamos pocos y terminamos llenos. Sí, ¿no? Y con debates amplios. Sí. Sí. Bueno, el tema que nos toca hoy día es la libertad de expresión. Yo he titulado esta exposición, Libertad de Expresión, Modelos de Medios. Vamos a ir un poquito por la historia de la libertad de expresión y vamos a entrar a ver cómo está estructurada, digamos, la propiedad de medios en diferentes países. Y vamos a ver también ya un tema más conceptual acerca de qué significa tener o carecer libertad de expresión. Pues voy a comenzar por la historia, y evidentemente todas las cosas nuestras de la civilización occidental comienzan en Grecia, como no podría ser de otra forma. La libertad de expresión podríamos decir que es un fenómeno eminentemente occidental, ¿no? Con raíces en Grecia y en Roma. Si uno hurga un poquito y googlea y mira, va a ver que hay referencias sobre temas de libertad de expresión, un poquito en Persia, un poquito en China, un poquito por aquí y por allá, pero realmente son como así cositas, chispacitos. La libertad de expresión en sí como concepto, como modelo, como pilar de una forma civilizacional, es occidental. Comienza en Grecia con el ágora, ¿no? Que es el lugar donde los griegos patricios, o por lo menos aquellos que conformaban la democracia griega, que eran los hombres adultos,
Básicamente discutían los temas en el ágora o en lo que se llamaba el areópago, ¿no? Vamos a ver ahorita en un rato por qué la palabra areópago es importante. Sócrates, Platón, otros pensadores defendían la libertad de expresión como esencial para el intercambio de ideas, la búsqueda de la verdad y el desarrollo del conocimiento. De hecho, la muerte de Sócrates, la declaratoria, o sea, se lo condena a muerte, ¿no es cierto?, es un tema que está vagamente relacionado, de alguna manera, aunque sea tangencialmente relacionado con la libertad de expresión, ¿no? Él es condenado por supuestamente corromper a la juventud y insultar a los dioses, ¿no? Es decir, había ido un poco más allá de lo que podía haber estado permitido en unas reglas todavía no escritas en Grecia, y el areópago o el ágora o el jurado que decide si vive o muere, decide que muere porque había cruzado una línea que era demasiado fuerte en ese momento. Quizás 50 años después no hubiera pasado lo mismo, pero estamos en un momento de Grecia en que es donde la democracia y la idea de libertad de expresión todavía es muy incipiente, ¿ya? Más tarde, en el Imperio Romano, tenemos a un gran orador, o sea, ¿a quién se tiene como el más grande de los oradores romanos? Es Cicerón, ¿no? Si ustedes miran un poquito a Cicerón era efectivamente un senador romano y era un tipo que tenía, era un político de sangre, ¿no? Un animal político completamente, o sea, si bien nos suena así de lo más solemne, ¿no es cierto?, Cicerón, el orador romano, era un desgraciado hijo de su madre en términos políticos, ¿ya? Pero era un gran orador, él sabía cómo acomodarse, cómo manipular, etc. Y él era uno de los principales defensores de la libertad de expresión como derecho fundamental de la República. Esto no va a impedir, sin embargo, que los romanos emitan en el siglo II una ley que se llama la Lex de Sediciosis, ¿no? Es una ley que penalizaba la incitación a la violencia o a la rebelión contra el Estado, pero no restringía la expresión de ideas políticas o filosóficas. Si bien esta ley no es contemporánea de Cicerón, es lo más probable que Cicerón, si hubiera sido contemporáneo, lo hubiera impedido o no hubiera estado a favor de esta ley. Digamos, estamos hablando del concepto de expresión o libertad de expresión en términos filosóficos, políticos, de debate político, ¿no es cierto? Pero había otro tipo de comunicación en Roma y en Grecia, que era la información pública, que era lo que se llamaba entre los romanos el acta diurna o las inscripciones públicas, donde se difundían noticias y anuncios. Hace pocos días con mi esposa estábamos viendo la serie Roma en HBO, y ahí tenemos al pregonero, ¿no?, que va en el foro romano con unas tablas que le van pasando y él va leyendo al público las noticias importantes que provienen, que son, digamos, un boletín del Estado. Él comunica las cosas del Estado. Esa era, digamos, la información pública que había. Yo siempre me he preguntado cómo hubiera sido el Imperio Romano o los griegos si es que hubiera existido prensa, digamos, ¿no?, órganos de prensa, periódicos propiamente dichos. Hubiera sido la cosa más importante. Obviamente no es posible porque no existía la imprenta. La imprenta es instrumental, es absolutamente básica y necesaria para poder imprimir periódicos, ¿no?, porque hacerlos a mano pues no se podía. Sin embargo, la imprenta, que se va a inventar recién en el año 1440 por Johannes Gutenberg, no es un aparato así de una tecnología apabullante, sino que podría haber sido inventado en Roma, simplemente la idea no estaba. Llegamos a la Edad Media, la imprenta todavía no existía, la comunicación escrita se limitaba a manuscritos y documentos oficiales, toda la sabiduría, todos los libros se copiaban en los monasterios cristianos católicos, ¿no? Todo el conocimiento se concentra en los monasterios. La libertad de expresión, digamos, bueno, la otra cosa que es importante en la Edad Media es que cuando cae el Imperio Romano, surge el cristianismo como idea salvadora, digamos, en medio de aquel caos, de aquella ausencia de una estructura estatal, etc. Y todas las explicaciones habidas y por haber tenían que estar contenidas en la Biblia, ¿no? Lo que no estaba contenido en la Biblia era muy extraño y era herejía
etc. Por lo tanto, es por esto que se la llama pues, la Edad Oscura, ¿no? Porque todo tenía que estar explicado de alguna manera por la religión. Por ejemplo, cuando Colón llega a América y lleva unos nativos americanos de vuelta a España, la imprenta llevaba apenas unas cuantas décadas de existencia y todavía no se había superado esta idea de que todo tenía que estar explicado por la Biblia. No se explicaban quiénes eran estos americanos, ¿no? Los indígenas americanos, quiénes eran. Si no estaban en la Biblia, ¿quiénes eran? Tienen que ser judíos, ¿no? Deben ser una de las tribus de Israel. Es decir, esas eran las explicaciones que se buscaban. Pero bueno, al final prevalece la racionalidad, se empiezan a hacer libros, ¿no? La libertad de expresión en la Edad Media se centraba en la participación en la vida pública y el debate político, pero no necesariamente en la difusión de noticias o información general todavía. Recién cuando llega la imprenta y luego de décadas, más bien 200 años después, o 150 años después de la invención de la imprenta, aparecen los primeros periódicos, ¿no? 1605, un periódico en Estrasburgo, que entonces quedaba en Alemania, en el Imperio Romano-Germánico, que se llamaba Relation aller Vornamen und gedenkwürdigen Historien, ¿no? Relación de todas las noticias dignas de conocerse, se llamaba. Y otro en 1611, el Wöchentliche Zeitung de Frankfurt, literalmente significa el periódico semanal. Son dos ejemplos tempranos, pero cunden como reguero de pólvora los periódicos, ¿no? En toda Europa, sobre todo en los países con mayor desarrollo comercial e intelectual. Fíjense ustedes, 1605 aparece el primer periódico registrado y en 1644 en otro país, en Inglaterra, el Parlamento inglés promulga una serie de leyes que restringen la libertad de prensa y la publicación de textos sin la aprobación previa del gobierno, ¿ya? Era ya tan grande la difusión de los medios, de los periódicos, que el gobierno inglés se ve obligado a emitir esta ley de censura, ¿no? Y esto causa que un señor que se llama John Milton, que es un poeta y es un defensor de la libertad de expresión, escriba un libro que se llama Areopagítica, como respuesta a estas leyes. ¿Por qué se llama Areopagítica? Precisamente como referencia al Areópago de los griegos, ¿no? Donde se discutían las leyes, etc. Y los argumentos de Areopagítica son, digamos, los cimientos de la libertad de expresión desde entonces, desde 1644 hasta hoy, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de John Milton? Dice, la verdad se descubre a través del libre debate, ¿no? Es la confrontación de ideas la que hace que surjan las verdades, la verdad, ¿no? La libertad de expresión es esencial para el progreso intelectual y moral. No puedes suprimirla simplemente porque vas a caer en el retroceso. Y eso es lo que les va a suceder a los españoles con la contrarreforma católica. La censura es ineficaz y contraproducente. ¿Por qué? Porque simplemente te tienta más, ¿no? Algo que está censurado te es más tentador de conseguirlo, ¿no? La censura solo convierte en más peligrosas las cosas para el gobierno, porque mientras menos puedas hacer cumplir una prohibición, menos autoridad vas a tener y no vas a poder hacer cumplir una prohibición de censura, ¿no? Y luego otro de los temas importantes de Milton es la responsabilidad individual, ¿no? Que este es uno de los pilares también de la cultura occidental. La responsabilidad es individual y la libertad de expresión es algo que acentúa, digamos, la responsabilidad individual. Bien, con estos argumentos se morigera y eventualmente se llega a eliminar estas leyes de censura en Inglaterra, y los periódicos en líneas generales en Europa, estamos hablando de Europa, básicamente no hay periódicos en otra parte, se consolidan como una fuente de información esencial durante la Ilustración y las revoluciones americana y francesa. En la Ilustración, ¿por qué? ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es este movimiento que surge sobre todo en Francia, especialmente en Francia, con estos intelectuales que han leído y han viajado y saben más cosas y se rebelan contra la idea, precisamente la idea que acabamos de expresar,
es que todas las explicaciones tienen que estar puestas y contenidas en la Biblia o por la religión, ¿no? Que no se puede, que la autoridad del Estado no puede estar basada tampoco en la religión, que los reyes no pueden estar basados, su reino, su autoridad no puede estar basada en el principio divino de los reyes, ¿no es cierto? Que a los reyes les ha llegado la autoridad directamente de Dios y que ellos responden directamente a Dios. Lo racional para la Ilustración es que se deba elegir a los mejores hombres, desde entonces solamente hombres, para el gobierno, ¿no? Y entonces por esto que es la Ilustración la que emite y empieza a hacer que circulen muchos periódicos que se conviertan en una forma primaria y principal de comunicación. Pero además, ¿por qué otros motivos se convierten los periódicos en fuente esencial de información? Por el aumento de la alfabetización, por supuesto, ¿no? Se había expandido la educación pública y esto permitió que un mayor número de personas pudieran leer y acceder a la información. El desarrollo del periodismo mismo, ¿no? Ya el periodismo se desarrolla como una ocupación propiamente dicha. Surgen técnicas periodísticas, formatos más modernos, ¿no? Aparecen ya los géneros de investigación, opinión, análisis. Ya, digamos, podríamos empezar a reconocer periódicos modernos propiamente dichos ya durante la Ilustración, que nos va a llevar a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Y el hecho mismo de que aparecen periódicos y los periodistas y los miembros de la Ilustración son gente que da conferencias, da clases, está en los salones parisinos de las damas ilustradas, ¿no? Crean una demanda, ¿no? Aparece el producto y inmediatamente se genera una demanda y se hace un círculo virtuoso. La creciente complejidad del mundo y los cambios sociales impulsaron la necesidad de estar informado. Y entonces, a partir de la existencia y de la expansión de los periódicos como medio de comunicación, la libertad de expresión se amplía para incluir la libertad de prensa. Hasta este momento estamos hablando en las constituciones, todavía no en las constituciones, estamos hablando como idea de la libertad de expresión, ¿no es cierto? De expresión de ideas políticas, de poder debatir, de poder hablar en el Parlamento, en el Areópago, en donde sea. Pero a partir de que existen los periódicos y se masifican, estamos empezando a hablar ya de otra cosa distinta, más grande, ampliada, que es la libertad de prensa, no solo la expresión, es la libertad de prensa. El derecho a informar y ser informado y la protección de la diversidad de voces, ¿no? Entonces, a partir de la Ilustración, empezamos a hablar, cuando hablamos de la libertad de expresión, también estamos hablando de la libertad de prensa, que no existía hasta ese entonces porque no existía la prensa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es producto de la Revolución Francesa, 1789, es la primera vez donde se garantiza y aparece ya por escrito la garantía de la libertad de expresión como un derecho fundamental. Es la primera vez que aparece como un documento político la libertad de expresión. La Constitución de Estados Unidos, cuya primera versión aparece en 1776, una versión más definitiva aparece en el 83, pero luego va recibiendo diferentes enmiendas. La Constitución de Estados Unidos recién incluye en su primera enmienda, en 1791, la libertad de expresión. Y ese mismo año, la Constitución de Polonia, interesantemente, también incluye el derecho a la libertad de expresión. Y así estamos a finales del siglo XVIII, el siglo XIX va a transcurrir con el surgimiento del marxismo, sin otras grandes sobresaltos en el concepto de la libertad de expresión, pero en el siglo XX y a consecuencia de cosas sucedidas en el siglo XIX surgen las ideologías totalitarias, ¿no? El marxismo convertido en el comunismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, que van a ser las que van a dar forma a este siglo violentísimo, con la consiguiente supresión de todas las libertades, obviamente incluida la libertad de expresión, ¿no? Y este va a ser un periodo de muy valiosas lecciones aprendidas, por supuesto, ¿no?
no puede volver a repetirse el Holocausto, no puede volver a repetirse semejante violación de los derechos humanos, de los derechos internacionales, de las leyes internacionales. No puede volver a repetirse la violación semejante de la libertad de expresión, ¿no? Y se dan una serie, en todas las constituciones aparece obviamente como derecho consagradísimo la libertad de expresión. Y a partir de este momento voy a empezar a concentrarme un poco en Alemania, que es el caso que conozco muy bien y lo voy a poder comparar con Estados Unidos y con Bolivia. Digamos, Alemania, la República Federal de Alemania, que surge en el año 1949, es el estado sucesor del Tercer Reich, ¿no? Alemania ha tenido el trauma, ha sido el causante de las barbaridades, los sobrevivientes se dan cuenta de la barbaridad que han hecho, y en el año 49, el mismo año de la fundación de la República Federal, se promulga la ley fundamental, que es la Constitución alemana, en cuyo artículo 5 aparece la protección a la libertad de expresión. Y dice así el artículo 5, el parágrafo primero, tiene 3 parágrafos, solo voy a usar uno. Dice: toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente su opinión por la palabra, el escrito y la imagen, y a informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. Punto seguido. No se ejercerá censura. Derecho constitucional, ¿no? Precepto constitucional. No se ejercerá censura. Punto. Ahí no hay nada que discutir. Sin embargo, hace una salvedad esta ley, una ley fundamental y la protección al derecho de libre expresión. Dice: pero la libertad de expresión no es absoluta, pues está sujeta a ciertas restricciones, como la protección de los derechos de los demás, el orden público y la seguridad del Estado. Y aquí voy a citar a una frase que dijo la canciller Angela Merkel en el año 2019 con motivo de cosas que sucedieron en Alemania. Dice: expresar una opinión tiene su costo, pero la libertad de expresión tiene sus límites. Estos límites comienzan donde se propaga el odio, comienzan donde se viola la dignidad de otras personas. Punto, cierro comillas. ¿Ya? ¿Cómo se comparan la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el artículo 5 de la Ley Fundamental Alemana? Las similitudes son que las dos protegen la libertad de expresión de manera amplia y similar, pero las diferencias son que la Ley Fundamental Alemana incluye una cláusula de derechos fundamentales que otorga un estatus legal más alto a la libertad de expresión, mientras que la primera enmienda de Estados Unidos está sujeta a la interpretación por parte de los tribunales, ¿no? De hecho, existe una jurisprudencia muy interesante en Estados Unidos acerca de la libertad de expresión. Hay unos 15 casos que son así hitos de jurisprudencia donde se establece qué constituye libertad de expresión y qué cosa no es libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, uno puede quemar la bandera de Estados Unidos y salirse con la suya diciendo: yo estoy protestando contra algo. Quemar la bandera de Estados Unidos es mi forma de expresar mi protesta. Y es legal y no le puede pasar nada a esta persona. En Alemania es delito quemar la bandera, punto. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Entonces, las cosas que tienen que ver específicamente con la libertad de expresión están claramente definidas en Alemania. No están sujetas a interpretación por parte de los tribunales. Y esto me hizo recuerdo cuando estaba haciendo la investigación para este escrito, a una larga conversación que tuve con Anita Campero, que tiene que haber sido a finales del 2003, poco después de la caída de Boni, con la asunción de Carlos Mesa probablemente. Me acuerdo que estábamos hablando por teléfono y me acuerdo que yo estaba sentado en el piso de la cocina apoyado en el refrigerador y hablábamos con la Anita. La Anita fue, por cierto, mi mentora, ¿no? Ella era mamá de una chica que estaba en mi curso, digamos, había una generación de distancia con la Anita, pero ella fue mi primera mentora y yo por ella conseguí mi primer trabajo, y tuvimos una estupenda relación y hablábamos sobre lo que había sucedido pues, en el 2003 y nos
desviamos hacia los temas de la libertad de expresión y llegamos a la conclusión de que los únicos derechos absolutos son la vida, la integridad física y la salud. No es porque nosotros lo digamos, sino que esos son, digamos, ¿no? La vida, la integración física y la integridad física y la salud. No, esto significa que el Estado no puede ponerles trabas ni limitaciones. Todos los demás derechos no son absolutos y tienen sus limitaciones. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la Constitución del 2009 sujeta la libertad de expresión a ciertas restricciones, como la protección de los derechos de los demás, igual que la alemana, el orden público, que es diferente, y la seguridad del Estado, que también es diferente. Y aquí podríamos entrar, digamos, a una distinción, si nos pusiéramos a hablar de los Wikileaks, ¿no? Los Wikileaks, por ejemplo, ¿qué significaron los Wikileaks? Fue la organización del señor Julian Assange puso a disposición de 4 o 5 periódicos de alcance mundial millones de documentos del Estado, del gobierno americano, donde había de todo, ¿no? Había absolutamente todo, o sea, todo tipo de comunicaciones entre funcionarios, donde se manifestaban posibles violaciones a la seguridad, no a la seguridad, sino a los derechos de los ciudadanos. Y el señor, por este motivo, fue demandado, sabemos su historia, estuvo muchos años recluido en la embajada del Ecuador y actualmente se está tramitando su salida, su llevada, su extradición a Estados Unidos para ser juzgado. Aquí, esta es una zona gris, digamos, ¿no? O sea, entre los millones de documentos que había en Wikileaks, donde posiblemente había varios, muchos, no sabemos cuántos, en los cuales se violaban los derechos de los ciudadanos americanos y de otros países, posiblemente, seguramente también había una cantidad importante de documentos que violaban la seguridad del Estado, ¿no? Entonces, podrá ser juzgado por ese tipo de cosas. Eso habría que discutirlo, es un tema aparte, interesante de discutir, por cierto, ¿no? Siguiendo esta conversación que teníamos con Anita Campero, llegamos a una figura muy bonita, donde dijimos que la libertad de expresión es parecida, es similar al derecho a la libre locomoción. Puedes circular por la carretera, pero habrá límites de velocidad, rompemuelles y semáforos, ¿no? Y esos los tienes que respetar, porque tus derechos terminan no comienzan los derechos de los demás. Es una aplicación metafórica de los derechos de información a los derechos de la locomoción. Y aquí me gustaría entrar en otra cosa que es interesante. Es un debate que es vigente desde siempre acerca de si los medios de información deben ser públicos o deben ser privados. Y aquí vamos a ver un poco los modelos que existen, ¿ya? Cuando yo estaba en la Universidad Católica estaba absolutamente de moda este precepto de la UNESCO que había salido a principios de los 80, que se llamaba el nuevo orden de los medios de información y comunicación, ¿no? Donde decía que el flujo de la información debe ser de ida y vuelta, debe haber más horizontalidad, que todo lo que recibimos viene del norte y el sur no comunica nada, etcétera, etcétera. Esto obviamente llegó a puntos de exacerbación donde se satanizaba todo lo que viniera del norte, ¿no? Y me acuerdo que parte del debate empezó a ser si los medios de comunicación mismos debían ser privados, ¿por qué deben ser privados, ¿no? Y era una crítica de varios catedráticos y de varios estudiantes de los años superiores que ya estaban por salir. Los críticos socialistas y los anticapitalistas argumentan que en la práctica la existencia de solamente medios de comunicación privados beneficia principalmente a los dueños de los medios de comunicación, quienes la utilizan para promover sus propios intereses y agendas, a menudo a expensas de la clase trabajadora y otras voces marginadas. Un poco esta era la posición, ¿ya? Ahora bien, en Bolivia tenemos una variedad de regímenes de propiedad de medios de comunicación, ¿no? Hay medios privados, hay medios estatales, hay medios de la iglesia, y no sé, creo que no hay medios públicos en el sentido que les voy a explicar próximamente. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta gente que dice los medios no deben ser privados?
Uno, la concentración del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque un pequeño número de empresas poderosas controlan la mayoría de los medios de comunicación, lo que les da un poder enorme para influir en la opinión pública y la agenda política. Pensemos más allá de nuestras fronteras. Pensemos, por ejemplo, en un Rupert Murdoch, australiano, dueño de literalmente miles de medios de comunicación, entre ellos Fox News y varios otros, ¿no? Ultraconservador Fox News, pero Murdoch tiene un abanico de medios de comunicación que va desde la izquierda hasta la derecha más conservadora, lo cual, digamos, lo exime de sospechas de querer llevar adelante una agenda de izquierda o de derecha. El sesgo ideológico, por ejemplo, dice, los medios de comunicación privados suelen tener un sesgo ideológico que refleja los intereses de sus propietarios, lo que limita la diversidad de voces y perspectivas en discurso público. Más bien no, el sesgo ideológico de los dueños de los medios te garantiza más bien que la cosa sea diversa y sea plural, ¿no es cierto? O sea, puede haber medios que sean más de izquierda, más de derecha, más de centro, unos liberales, otros no necesariamente. O sea, realmente yo diría que en la pluralidad está la riqueza de esto. Donde sí hay un riesgo es en la priorización de las ganancias, digamos, ¿no? Los dueños privados de los medios de comunicación podrían favorecer las ganancias por encima del contenido de los medios, podrían, digamos, frivolizarlos, limitar la diversidad, aumentar el sensacionalismo, la trivialidad, la desinformación por encima de la información precisa, etcétera, etcétera. Podría ser uno de los riesgos. De hecho, creo que estamos posiblemente viviendo en un momento parecido donde nuestra televisión se ha frivolizado de una manera absoluta, pero no es por motivos de ganancia, sino por motivos de censura y de miedo a medidas del gobierno, ¿ya? Y por último, el último de los argumentos sería las personas, digamos, la última de las preocupaciones, los últimos negativos. La falta de acceso, dice, ¿no? Las personas y grupos marginadas a menudo tienen dificultades para acceder a los medios de comunicación y expresar sus puntos de vista, etcétera, etcétera. ¿Cuáles vendrían a ser las alternativas propuestas? Alternativa a los medios privados. Uno, la propiedad pública o comunitaria de los medios de comunicación. Se propone que los medios de comunicación sean propiedad y estén controlados por el público o por comunidades específicas, lo que garantizaría una mayor diversidad de voces y una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía. Suena medio herético, ¿no? Medio hereje esto a oídos liberales y que favorecemos, digamos, la propiedad privada. Pero vamos a ver cómo se pone esto en práctica. Parece poco practicable, pero vamos a ver si se pone y cómo se pone en práctica. Otras alternativas propuestas son la regulación más fuertes, ¿no? Se propone que se implementen regulaciones más fuertes para limitar la concentración de poder en los medios de comunicación y promover la diversidad de voces y la responsabilidad periodística. Podría ser. Financiamiento público del periodismo. Se propone que se proporcione financiamiento público al periodismo independiente y sin fines de lucro para garantizar la existencia de medios de comunicación que no estén sujetos a presiones comerciales o gubernamentales. Suena bien, pero yo no sé si esto es practicable, por lo menos en Bolivia. Sí es practicable en otros países y vamos a ver ejemplos al respecto, pero en Bolivia yo veo muy difícil que esto pudiera ser, a no ser que se implemente de una cierta manera. Voy a darles ejemplos de coexistencia de medios de comunicación de propiedad pública, estatal y privada. Hay una diferencia entre propiedad pública y propiedad estatal. Lo vamos a ver, ¿ya? Privada no necesitamos explicar de qué se trata, ¿ya? En el Reino Unido, la BBC es un medio de propiedad pública, ¿ya? Está financiado con un impuesto especial para los hogares que tienen televisores, ¿no? Es conocida por su independencia editorial y la alta calidad de su periodismo. Mi padre, que era niño durante la Segunda Guerra Mundial, me dice que él escuchaba la BBC, siendo que él era partidario de Alemania, por supuesto, ¿no? Pero le tenía enorme respeto a la BBC porque informaba realmente con la verdad, ¿no? Cosas que no eran propaganda, cosas que incluso le podían afectar
al gobierno británico que estaba luchando contra Alemania. O sea, mi padre tenía el más grande de los respetos a la BBC. Hoy día la BBC ha caído bajo el influjo del wokismo y su calidad ha caído mucho. En Gran Bretaña no existen medios estatales, no hay tal cosa. Medios privados hay, por supuesto, muchos, ¿ya? Pero la BBC es un ejemplo pristino, hermoso de lo que se llama lo que es propiedad pública. Vamos a entrar en más detalle cuando lleguemos a Alemania para el tema de la propiedad pública. En Francia, medios de propiedad pública son Radio Francia y France Televisión, financiados principalmente por un impuesto sobre la renta y publicidad limitada. Ofrecen programación informativa, cultural y de entretenimiento. En Francia no hay medios estatales, hay por supuesto muchos medios privados, ¿no? El grupo TF1, el diario Le Monde, por ejemplo, y Radio RTL y Canal también. En Canadá lo propio, ¿no? Servicio público, la Canadian Broadcasting Corporation, financiada con fondos públicos y publicidad limitada, ofrece programación en inglés y francés. En Canadá no hay medios estatales, obviamente hay muchos medios privados. En Australia lo mismo, muy semejante, ¿ya? Estos son más o menos los modelos. Yo quiero llegar ahora a Alemania específicamente. En Alemania, este modelo de existencia de medios de comunicación públicos tiene un nombre. El nombre es de responsabilidad pública, son medios de responsabilidad social, ¿ya? Un modelo de responsabilidad social. ¿Qué significa? Por ejemplo, en Alemania existe, voy a mencionar solo uno, hay muchos, la ARD, que es la sigla de una red de canales de televisión, es una red de emisoras públicas regionales financiadas por un impuesto sobre la televisión y la radio. Es conocida por su alta calidad de noticias e investigación. En Alemania no hay medios estatales en el sentido estricto de propiedad y control directo por parte del gobierno, y hay muchos medios privados. En América Latina hay, sí, interesantemente, en casi todos los países hay medios estatales propiamente dichos, de los cuales el más exitoso, el más parecido a los modelos públicos europeos es el chileno. Pero voy a volver al modelo alemán. Les he hablado ya de la ARD. Está compuesta por 14 emisoras públicas regionales, ¿no? Es como si en Bolivia hubiera una ARD en cada departamento, y cada departamento tuviera su propia programación, ¿ya? Este viene financiado por un impuesto sobre la televisión y la radio. Cuando yo vivía en Alemania, uno podía pagar o no pagar ese impuesto dependiendo si tú tenías radio y o televisión. Yo declaraba que no tenía televisión, y la verdad que no tenía televisión, pues sí tenía radio. Igual no pagaba el impuesto porque decía que no tenía radio, ¿ya? Pero hoy día, tengas o no tengas radio o televisión, te cobran el impuesto que financia a las televisiones y las radios públicas, ¿ya? Entonces en Alemania existe la ARD, la ZDF, ¿no? Que es la televisión pública propiamente dicha de todo el país. No tiene propietarios privados, pero su propiedad y control están estructurados de la siguiente manera. Órganos estatales. La ZDF es propiedad de los 16 estados federados en Alemania. Los 16 estados federados tienen cada uno distinto signo político. Unos serán de la socialdemocracia, otros serán de los cristianos-demócratas, otros de los socialcristianos, y así sucesivamente. Entonces no hay la propiedad, no hay un direccionamiento ideológico, político del gobierno, ¿ya? Cada uno de estos tiene voz y voto, y se hace un equilibrio para ver cómo se va a informar. Hay una junta de supervisión, la junta de supervisión de la ZDF, compuesta por 60 miembros, es el máximo órgano de decisión de la emisora. Los miembros de la junta son elegidos por los parlamentos de los estados federados y representan una amplia gama de grupos sociales e intereses políticos. Cuando hablamos de grupos sociales e intereses políticos, estamos hablando, por ejemplo, también de sindicatos, de la iglesia, de las iglesias protestante y católica, entre otros, ¿ya? Es decir, la torta de accionistas está realmente muy repartida, donde lo político tiene un
pedazo, pero nadie tiene la mayoría nunca. Eso es importante. El director general de la ZDF es responsable de la gestión diaria de la misión, etc. La financiación viene, ya hemos dicho, por el impuesto. Esto garantiza su independencia. Luego tenemos en el mismo formato la Deutschland Radio ¿cuál es específicamente el modelo de responsabilidad social? ¿No? El modelo es como les decía, de propiedad compartida. La propiedad y el control de los medios de servicio público están distribuidos entre diferentes actores, incluyendo el Estado, las iglesias, organizaciones sin fines de lucro y representantes de la sociedad civil. El objetivo es asegurar la diversidad de voces, la independencia editorial y la responsabilidad social de los medios de servicio público. Los mecanismos son los consejos de supervisión compuestos por representantes de diferentes grupos sociales que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento del mandato del servicio público. El financiamiento viene de los impuestos y las ventajas de este modelo. 1. La diversidad de voces. 2. La independencia editorial. 3. La calidad del periodismo. Los desafíos, sin embargo, son obviamente la complejidad, ¿no? La estructura de propiedad y control compartida puede dificultar la toma de decisiones. Yo me imagino que eso debe ser tremendamente complicado. El financiamiento, porque el nivel de impuestos sobre la televisión y la radio y su distribución entre los diferentes medios de servicio público pueden generar debates y controversias. Y la adaptación a la era digital, ¿no? Alemania es un país que está extraordinariamente retrasado respecto del resto del mundo y hasta yo les diría de Bolivia en cuanto a sus temas digitales, ¿no? En Alemania es muy difícil pagar con tarjeta, por ejemplo. No sé cómo será la situación con QE, pero me imagino que no les debe gustar a los alemanes pagar mediante el teléfono celular. No les gusta ese tema. ¿Ya? Bien, entonces tenemos esa alternativa. Tenemos, ya sabemos, los modelos estatales, tenemos aquí mismo, sabemos cómo funciona nuestro Canal 7, nuestra radio Patria Nueva y el periódico Ahora el Pueblo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cambio. Que se llamaba Cambio, ¿no es cierto? Donde la oposición ni nadie que tenga una visión ni levemente divergente del gobierno tiene ni la más leve posibilidad de tener voz en estos medios, ¿no es cierto? Versus la propiedad pública, donde todo el mundo tiene la garantía de que puede acceder. Y por el otro lado tenemos el modelo privado, donde cada dueño de un medio es dueño de poner la línea editorial que quiera, pero lo bueno de eso es que las ventas de estos medios son un plebiscito diario, ¿no? Donde el público determina qué es lo que va a sobrevivir y qué es lo que no va a sobrevivir. Así que esos son los modelos. Y ahorita estamos viviendo una crisis estructural tremenda del periodismo tradicional, como lo conocemos, ¿no? Estamos hablando de radios, televisiones, diarios tradicionales, están en un modo de extinción, están pasando al tema digital. La gente en el mundo digital se ha acostumbrado a obtener información sin pagar por ella, cuando antes pagábamos por ella, ¿no? Cuando comprábamos periódicos. Entonces está en un modo en que no sabemos todavía cómo va a decantar, no sabemos qué va a pasar con los medios y los periodistas. Los periodistas hasta este momento nos garantizaban de alguna manera que eran un filtro de veracidad, ¿no es cierto? O sea, cuando leíamos cosas en el periódico sabíamos que si está en el periódico, caramba, debe ser bastante cierto, bastante confiable. Hoy día, realmente, cuando vemos noticias y nos alimentamos informativamente en las redes sociales, en Twitter o en Facebook o donde sea, y no sabemos cuáles son las fuentes, tenemos muchísimas más posibilidades de caer en las fake news, ¿no es cierto? Esta democratización que ha traído lo digital nos ha traído también una polarización gigantesca y nos ha colocado en burbujas y en cajas de resonancia donde solamente escuchamos lo que queremos ver y lo que es afín a nosotros, pero no estamos viendo qué es lo que pasa más allá. La otra cosa que es importantísima, que hay que tomar en cuenta también, que es un fenómeno que sucede entre nosotros hoy, es
los mayores entre nosotros se acordarán cuando no había todavía medios digitales. Pensemos en la época en que solamente había Canal 7. Todos veíamos la misma película a la misma hora y al día siguiente todos comentábamos la misma cosa, ¿no? Todos estábamos en la misma sintonía. Éramos como, ahí sí podríamos decir que éramos como una gran villa, ¿no? Una ciudad, una comunidad que tenía muchas cosas en común. Luego aparece la televisión por cable, los muchos canales, se empieza a diversificar la cosa y hoy día cada uno puede ver lo que le dé la gana a la hora que le dé la gana y ya no tenemos temas en común necesariamente, ¿no? Todo esto nos ha llevado a otro tipo, estamos viviendo en otro mundo completamente diferente. Y esto ha traído sus desafíos desde luego. Ahorita estamos en el tema en Bolivia, con el tema de la libertad de expresión. No podemos decir que no haya libertad de expresión, porque la hay, pero es una libertad de expresión que está muy restringida. El hecho de que haya desaparecido un periódico como Página 7, el hecho de que los principales canales de televisión, cuando vemos los noticieros, el principal tiempo que le dedican a la emisión de noticias esté dedicada a policiales, ¿no? Es tristísimo. O sea, no hay un debate nacional, no hay noticias, no hay esto, o sea, hay una ausencia de debate nacional y de cosas, o sea, y hay un miedo en líneas generales en los periodistas causado por las amenazas que han sucedido, ¿no? Hay varios de los periodistas que tienen causas abiertas, que están en suspenso, mientras no molesten no las van a reactivar, pero hay un miedo manifiesto en parte de todos ellos por realmente manifestarse, ¿no? Si ustedes le preguntan a un Juan Carlos Arana, es un furibundo partidario de que sí hay una censura de prensa secante, horrible, espantosa, y esto él lo argumenta como diciendo que él no tiene acceso a una cantidad de medios porque lo han puesto en una lista negra. Yo podría decir lo mismo, ¿no? Ha sucedido eso con una cantidad importante de periodistas. Así que estamos viviendo esa situación. En el caso de Bolivia es una situación así de censura muy sutil, ¿no? No existe realmente, pero existe la amenaza, existe el veto, existe la intervención en los medios de comunicación cuando se salen de línea, la intervención en el sentido de que les vamos a revisar sus impuestos, les vamos a revisar las normas, si están cumpliendo con las normativas del Ministerio de Trabajo, vamos a ponerles, a coartarles la libertad, la posibilidad de importar papel para imprimir, ¿no? Por todos estos mecanismos tenemos una censura de hecho complicada y no sabemos qué es lo que va a suceder. Por eso es realmente muy necesario que lleguemos a las elecciones del 2025 en mejores condiciones a las que estamos ahora y ojalá podamos revertir, tener un gobierno que sea diferente y volver a la verdadera libertad de expresión, que no la tenemos. Les agradezco mucho por su atención, espero haberles dado un panorama. Muchas gracias, Robert, como siempre, espléndida las luces que nos brindas, ¿no? Ahora pasamos a la segunda parte. Como ustedes saben, ahora nosotros en Generación Bicentenario procuramos crear un espacio donde estamos fundamentados en 3 pilares. Justo hoy día me alegro escuchar a Robert hablando de 2 de ellos, ¿no? Uno es el debate como el camino a la verdad. Estamos abiertos a contar y a brindar voces incluso a personas que no tengan tal vez nuestra misma línea, porque como saben tenemos una tendencia liberal, pero nosotros creemos de que la única forma de verdad construir una nación fuerte, democrática y demás, desde la academia, desde el conocimiento, es a través del debate. Y fueron 2 puntos que tocó ahí Robert de manera muy interesante. Entonces, en ese sentido también queremos brindarles a ustedes el espacio para hablar con nuestro ponente, sus preguntas, sus comentarios. Como siempre decimos, está permitido críticas, comentarios, preguntas, todo menos la violencia física. Así que, no sé si alguien quiere comenzar.
Estimado Jorge, después. Bien, muchas gracias, estimado Hugo. Me hubiera gustado, pero esto no es obligación, escuchar hablar sobre la propaganda nazi en Alemania y su principal actor, Goebbels, que precisamente se valió de la prensa para difundir el régimen hitleriano. O sea que la prensa también sirve desde el otro lado. Aquí lo vivimos cotidianamente con los medios de prensa que están secuestrados por el gobierno o están amenazados bajo una cultura de la cancelación, que eso es lo que está en boga en muchas partes. Y que en Alemania, particularmente en esa época, era pues una aberración, una locura pensar en ir en contra del régimen del Tercer Reich, por una parte. Por otra parte, no es menos cierto que en nuestros días el público ha cambiado, como tú bien decías. Nosotros en tiempos pasados, cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, nosotros dos por lo menos aquí, no teníamos más que un canal de televisión. Era interrumpido persistentemente por el mensaje desde el Parlamento, había una serie de debates que se discutían porque era una época sumamente nefasta para nuestro país. Entonces era todo el tiempo el Parlamento, era el presidente, que cambiaban cada 24 horas, cada 36 horas, y después se fue regularizando un poco y bueno, la gente no tenía otra que escuchar, tenía que ver eso. Y ahora el público ha cambiado radicalmente, es decir, uno ya no está fijado específicamente un medio para informarse. Y los periodistas, los que llenan de contenido las redes sociales, se están adecuando de manera paulatina a aquello que Goebbels hubiera querido en su momento tener a su mano, que es precisamente la información atomizada. O sea, hay un público específico y hay un periodista para ese público. Tenemos periodistas, tenemos influencers, tenemos tiktokers, tenemos de todo prácticamente para todo público. Y la cultura, la tradición periodística, la libertad de expresión de forma tradicional, de forma clásica, se está perdiendo. Ya no tenemos un público que sea ávido lector de editoriales de 2 planas, de 3 planas. No, necesitan un TikTok, algo que les explique la realidad en 30 segundos o menos. Necesitamos o necesita la gente con mayor preeminencia desarrollarse dentro de un medio donde no tiene tiempo, pero tiene que saberlo todo. Y mejor si viene en forma entretenida. De ahí se camuflan los políticos, muchos de ellos sumamente impresentables, imbebibles, intomables, no voy a mencionar nombres, que cuando hablan no atraen a nadie, entonces tienen que hacer alguna payasada. Tenemos medios, tenemos formas de expresión que prácticamente nos han llevado a lo que dice Agustín Laje. Estoy leyendo ahora estos días el libro de la batalla cultural. Tenemos medios y tenemos personas que han cambiado drásticamente en nuestros tiempos. Es decir, eso de la libertad de expresión dentro de los medios tradicionales, la televisión, la radio, con los canales y los medios de prensa que nosotros conocíamos, se está perdiendo. Y ahora están migrando más bien a estas formas donde el internet se convierte en el vehículo. Ya nadie va a comprar el periódico el domingo en la mañana. Bueno, la gente mayor sí, para enterarse todo lo que pasa en la semana. No, es decir, el periódico está prácticamente en el celular y a tiempo real. Sucede esto y ya se sabe, no hay que esperar hasta mañana. Lo que comentábamos con Esteban precisamente antes de empezar, ya sabemos que no hay agua en la represa del Alto, no tengo que esperar hasta mañana. Y eso ha salido en un TikTok, tiene 30 segundos. Ahora, la opinión, es decir, el hecho de que nosotros tengamos que asumir una posición política, ser críticos, tener alguna producción intelectual, se está limitando bastante. Estamos entrando en una cultura de decadencia, en una generación idiota, como dice Agustín Laje. Me encanta mucho cómo escribe. Entonces, tendremos que migrar
todos nosotros a esas formas de producción, a esas formas de expresión del pensamiento para tratar de adecuarnos al signo del cambio de los tiempos. Es decir, nosotros no podemos estar ajenos ni envanecernos, enceguecernos en una cultura donde como intelectuales, periodistas, historiadores, abogados, todo lo que fuera, pensemos que estamos en una torre de marfil donde solamente nosotros tenemos el patrimonio de la verdad, cuando hay una multitud que necesita cosas que sean más digeribles, que sean más fáciles de llevar, y estos escenarios donde tenemos nosotros la oportunidad de discutir se trasladen hacia esos polos, hacia esos átomos. Eso es lo que quería decir, Robert. Muchas gracias. Gracias, Jorge. En un minuto le digo a usted. Voy a aprovechar para contestar esto sobre lo que sé mucho, digamos, sobre el tema de la propaganda nazi. Es un tema que estudié mucho, y Goebbels también. Y es interesante que esta famosa frase que se le atribuye, miente, miente, que algo queda, yo nunca la he encontrado. Todo el mundo se la atribuye. Pero yo nunca la he encontrado en Goebbels. Yo no sé si él realmente la ha dicho, no puedo negarlo. Es posible, es muy goebbeliano en todo caso. ¿Cómo funcionaba? O sea, era una propaganda muy hábil, a la vez que era brutal, también era sutil. ¿En qué sentido? Él decía, la propaganda para ser efectiva no tiene que parecer propaganda, ¿no? Y de hecho, los alemanes estaban relativamente contentos con los medios de comunicación que tenían y creían que estaban bien informados, porque había una gran diversidad de información, o sea, dentro de ciertos cánones, digamos, ¿no? Tú no te podías salir del marco, pero dentro del marco había gran diversidad de lo que tú podías consumir. A mí me sorprende mucho cómo funcionó. Los alemanes son extremadamente muy bien organizados, pero primero, Alemania siempre fue un país federal, ¿no? Lo llamaremos. Originalmente no era un solo país, eran muchos reinos, ducados, principados, etc., ¿no? Y de ahí nace su federalismo. Entonces, siempre fue un país multicéfalo, si tú quieres. Entonces, ¿cómo controlar de manera tan férrea un país con tanta diversidad de opiniones, de diarios, etc.? Alemania sigue siendo hoy el país que tiene mayor diversidad de periódicos, revistas y libros. Publica por per cápita más libros que Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo pones orden en ese tema? Y Goebbels llevaba a cabo una conferencia de prensa diaria, muy temprano en la mañana, donde establecía, y luego era una información en cascada, ¿no? A todos los demás se les informaba. Hoy, los temas que se van a informar hoy son con esta orientación, así, ¿no? No se va a tocar tal tema y no se va a tocar tal tema, y este tema tiene que tener esta orientación. Queremos que esto sea resaltado. Más o menos así funcionaba. Y era tremendamente efectivo, ¿no? Cuando cae el Tercer Reich y Alemania se divide en 4 zonas de ocupación, los británicos y los alemanes, los británicos y los americanos sobre todo, imponen su forma de hacer noticias y reeducan a los periodistas alemanes, ¿no? Eso los periodistas alemanes lo tienen muy claro. O sea, había una forma de hacer periodismo en Alemania que dejó de existir y después se amplificó. Y sin embargo ha adquirido luego sus propias características del periodismo alemán, pero fue en un primer momento de la posguerra altamente supervisado, ¿ya? Luego, sobre lo otro que dices, que tenía algo que decir, que ya no me acuerdo. O sea, ya no me acuerdo. Voy a algún rato voy a poner, ¿ya? Señor, usted tenía algo que decir ahí, por favor. En cuanto a la libertad de expresión, porque vemos por el gobierno del MAS, solamente los ricos entran a la plaza, ¿no? Y hacen sus fiestas, lo que sea. Los que no son acólitos de esta línea ideológica foránea, además, ¿no? Son pues arremetidos, echados, etc. Sí. Uno va a Washington, a Estados Unidos, ¿no? Y frente a la Casa Blanca hay plena libertad, los que se manifiestan, reclaman, etc., ¿no? Entonces uno puede ver más o menos por dónde andan, ¿no? El tema de cuánta libertad tenemos aquí, cuánto en otros países, ¿no? Aunque siempre hay restricciones.
En cuanto a la propiedad de los medios, claro, la iglesia tiene, el Estado tiene sus medios, después un tiempo las radios obreras, porque con los mineros, la central obrera departamental tenía la Continental, en fin. Pero el sueño de la mayoría aymara, quechua, etc., siempre ha sido tener nuestra propia radio. Casi al final ya Higinio Mamani, que era de discos, cuando se compra una radio, Elio Luna se compra otra radio, también sigue existiendo en el Alto Restaurante. Donato Ayma tiene su radio. Ah, sí. Claro, tenía, ¿no? Lo cesaron, las hijas, falleció, ya no funcionaba, ¿no? Después Octavio Tarquino era un radialista aymara, también compró la radio Splendid. Tiene 3 emisoras, Splendid funciona. Entonces, algún tema de televisión falta, ¿no? Que la gente aymara tenga, pero no representan pues esto a los sectores sociales, al campesinado, etc., sino son gente de los medios que siempre han trabajado en comunicación aymara. San Gabriel es de la iglesia, ¿no? Aparenta un poco, a ver, para la radio aymara, dicen, pero tiene sus limitaciones. Las radioemisoras Bolivia, que era de la iglesia, la imprenta, etc., se dieron al campesinado, a la Federación de Campesinos en Oruro. ¿Y cómo funciona, no? O la Continental, algunos dirigentes se apropian, se embolsillan la plata de los ingresos, hacen lo que les da la gana, etc., ¿no? Y la gente a la que representan ahí no soplan ningún pito, no pasa nada con ellos, ¿no? Simplemente algunos dirigentes se apropian y hacen lo que les da la gana. En realidad, por ejemplo, uno ve a la gente socialista o otros, siempre ha habido ese apartheid cultural, racismo, etc. Y en ese marco, por ejemplo, a los socialistas principalmente no les gusta que los indios se superen, estudien, tengan sus doctores, etc., y tengan su propia universidad. Allí en el Alto, la Universidad Indígena Tahuantinsuyo, que es generado por el movimiento universitario de la Plaza de la Onza, ¿no? Esta gente empieza a generar una serie de elementos, ¿no? Políticos, hasta tienen su partido, Nica, el partido indio es del Muja, y la universidad indígena, algunos del Muja impulsan, el Mancho Cloánico principalmente, ¿no? Entonces, viene el MAS y lo cierra. 7 carreras tenía. Matemáticas, lo que se enseña en las universidades, cálculo diferencial, integral, todo aquello, pero también unos ingenieros aymaras han empezado a desarrollar matemáticas desde lo propio, turismo, derecho, igual, ¿no? Entonces, en todas las carreras, y lo cierran, lo propio viene otro socialista en el Ecuador, otro enemigo de los indios, y lo cierra la Amauta Base, igualito que Evo Morales, ¿no? Entonces, hay un tema central, ¿no?, que persiste hoy. Todos los medios, desde algunos periódicos que existen todavía, yo hago columna en el diario hace 3 años, ¿no? Entonces, adolecen de una situación de difundir, de hacer conocer la tecnología, no algunos detalles, ¿no?, de las poblaciones aymaras, quechos, guaraníes, etc., ¿no?, su arquitectura, su derecho, en fin, todos aquellos aspectos que todavía siguen relegados y excluidos, ¿no? Esa es la falencia que tenemos. Por ejemplo, un grupo de radialistas aymaras hicieron la novela Tupac Katari, que era un boom en toda esta región aymara. Eso generó a la final levantamientos, la concienciación. En 80 hubo el golpe de García Meza, suspendieron, pararon la novela. Entonces lo llevaron a Radio Onda Azul de Puno, ¿no? Y ocurre lo siguiente, ¿no? Causó impacto en toda esa área. La gente en las noches corría a escuchar Tupac Katari. Y a raíz de eso, de la concienciación de este trabajo formidable, pues hay los levantamientos en el Perú, ¿no? Ese levantamiento en base a la identidad. Entonces, habrá que trabajar estos aspectos de comunicación, la libertad de expresión, todo aquello, tomando en cuenta todo ese producto, ese bagaje ancestral, cultural, etc.,
en los que se ha avanzado, ¿no? En las universidades, en todo. Hoy por hoy la mayoría de la clase media intelectual es indígena en las ciudades, la mayoría poblacional es indígena. El gran poder funciona, y he sido directivo del gran poder también. Entonces, nosotros veíamos que no utilizábamos, alquilábamos 3 emisoras para hacer cadenas: Pendi, Nacional y Continental, en aymara y castellano. El idioma aymara funciona aquí, sigue girando. La radio Taiki, por ejemplo, es eminentemente aymara y el gran poder gira en base a esta emisora. ¿Dónde se está radio? Está frente al cementerio interesante. Sí, esa emisora. Entonces, habrá que trabajar esta temática. El 84, el 88, la Universidad Católica tomó muy en cuenta este aspecto y profesionalizó 50 comunicadores sociales en idiomas nativos. Cuando Jaime Reyes era director de carrera, el doctor Alberto Bosa era rector de la profesor y otros 50 comunicadores sociales quechos en Cochabamba. Entonces la Católica tiene apertura, ¿no? a esta cuestión, pero las otras universidades, la UMS, etc., no había que hacer de comunicación en la UMS, le hablé con la experiencia de la Católica y sobre todo de esta experiencia del CPC. Bueno, podemos charlar muchas cosas, pero... Muchas gracias. Yo creo que de los medios de comunicación tradicionales, probablemente la radio sea el que menos afectado está, por lo menos en nuestro país. En otros países no sé cómo está. Una anécdota que puede ser bien ilustrativa es, hace algún tiempo mi esposa y yo hicimos redecorar un cuarto en nuestro departamento, y la decoradora era una chica muy joven, y cuando vino al departamento, yo tengo una radio antigua en mi cuarto, muy antigua, y la chica entró y dijo: ¡ah, mira, una radio! ¿No? Mis papás también tienen una radio. O sea, para ella la radio es una cosa del pasado, de otra generación directamente, ¿no? Entonces, pero complementando lo que usted ha dicho, la Católica también, o sea, en base a estos profesionales de radio que sacaron, se creó la red de radios comunitarias, pues, ¿no es cierto? El SECRAB y todo esto, es una cosa muy grande y completa, ¿no? Pero sigamos, otra pregunta. Pero antes de que la siguiente pregunta, yo voy a aprovechar mi poder aquí al frente para hacer un pequeño comentario y aparte también para provocar un poco al público, ¿no? Hablabas de la polarización, Robert, que ahorita está viviendo, ¿no? O sea, por un lado nos estamos hablando del hecho de que ya es imposible de que un gobierno, un Estado totalmente controle los medios de comunicación. Tal vez los puede controlar los tradicionales, pero debido a la digitalización esto ya no es posible, ¿no? En Cuba ya vemos que la gente a través del celular se da cuenta de lo que está pasando. En Corea del Norte, incluso en casos muy extremos, lograron entrar celulares y saben lo que ya comienzan a ver lo que está pasando en el resto del mundo. Pero por otro lado pasa este tema de la polarización, ¿no? Hace un tiempo aquí con varios de los miembros de Generación Bicentenario que están aquí presentes hablábamos de cómo, por ejemplo, en el caso de los hombres jóvenes estaban teniendo hacia posiciones conservadoras, mientras que las mujeres jóvenes estaban teniendo posiciones progresistas. Esto fue desde un paper. Se dio cuenta de que generacionalmente los hombres estaban teniendo hacia este lado y las mujeres hacia otro lado, lo cual decían que iba a causar conflictos porque es bien difícil tener una relación con una persona que piensa todo lo contrario a ti, ¿no? Lo que igual iba a conflictuar las futuras relaciones en el futuro. Pero bueno, la cuestión es esta. Yo, por ejemplo, investigando, vi de que había habido 2 medios en YouTube que presentaban, 2 canales, presentan la misma noticia con el típico estilo argentino amarillista que ellos tienen, ¿no? Que Latinoamérica lo tiene, pero el argentino lo tiene mucho más arraigado. Pero uno lo posiciona, presenta la misma noticia desde una posición de derecha y la otra desde una posición de izquierda. No sé, Milei habla sobre la inflación, va a decir la inflación está cayendo, ¿no? Mientras que otro dice la inflación continúa, el gobierno la cuestión es que había sido del mismo dueño. O sea, la misma persona había logrado 2 medios de comunicación, 2 posiciones diferentes, pero obviamente aquellos que eran de izquierda ven solo y aquellos que son de derecha ven solo Habrá quien diga que son los jóvenes los que ven el TikTok, el Instagram y demás, ¿no? Pero bueno, yo he visto hasta a mi abuelita de 70 años con el celular viendo esto. Pero la cuestión es de que uno comienza a mirar cierto tipo de cosas y el algoritmo se da cuenta y te vuelve a repetir lo mismo una y otra vez. O sea, si yo pienso de que la Tierra es plana, me van a aparecer puros videos
de que la Tierra va a ser plana y me voy a autoconvencer Sí. una y otra vez en un círculo vicioso. Sí. Y ahí también creo que parte un poco la responsabilidad individual de uno, ¿no? De agarrar y decir, buscaré algo con lo que no estoy de acuerdo. Sí. Porque, o sea, yo obviamente, claramente habrá quien se da cuenta de que no estoy a favor del actual gobierno que tenemos. Pero creo que es una obligación mía el agarrar y buscar qué dice la gente del MAS. Porque si yo agarro y me quedo en mi TikTok viendo, solo ver pura oposición, ¿no? Y ahí comenzamos a crear esas burbujas de que pensamos de que vivimos cada uno en nuestra verdad absoluta, y cuando salimos un poquito al mundo real, ahí comienza pues esa polarización y todo termina entrando en conflictos fuertes, incluso muchas veces parece que llegan hasta la agresividad física, ¿no? Ujú, ujú. No sé cómo tú ves este fenómeno, Robert, que hablábamos alguna vez y es súper interesante. O sea, Efectivamente, no puedo agregar mucho más de lo que tú habías dicho. El algoritmo nos aísla en burbujas y nos crea cajas de resonancia de lo que creemos nosotros, ¿no? Nos refuerza nuestras propias convicciones. En ese sentido, lo que hay que hacer es lo que tú has dicho, o sea, buscarte un medio con el que tú no estés en absoluto de acuerdo y lo veas de vez en cuando. Yo soy un televidente así casi obsesivo de Telesur. Ya. Venezuela. ¿No? Yo soy el lector de El Pueblo y la Razón. Ya. ¿No? Yo veo mucho Telesur, veo tanto Telesur como veo la BBC o veo CNN o Al Jazeera, también veo mucho Al Jazeera. Y claro, me crea pues una bola caliente, ¿no? Sí, El estómago, reniego mucho, pero es importante para saber cómo piensan, cómo argumentan. Y es muy interesante que el día de hoy ha sucedido un atentado en Eslovaquia. Alguien le ha disparado al primer ministro de Eslovaquia y ha sido noticia en todas partes, ¿no? En Telesur la enfocan nuestra solidaridad con el compañero, ¿no? Los cubanos lo elogian mucho al señor porque este primer ministro se niega a darle ayuda a Ucrania, ¿no? Entonces, como ellos, los de Telesur y todo esto están a favor de Rusia, entonces, pues, este es el compañero, ¿no? Y por el otro lado, en medios de derecha como Fox, por ejemplo, en Fox también estaban expresando su solidaridad con este señor que se llama Robert Fico, con Robert Fico, porque es un tipo que es completamente de derecha, ¿no? Y está a favor de la prohibición de inmigración ilegal, ¿ya? Entonces, y es una política completamente de derecha y además es anti-europeo, ¿no? Anti la Unión Europea. Entonces, en los dos lados, en los dos extremos del espectro lo están elogiando y esperando que este señor se mejore por motivos completamente opuestos, ¿no? Interesante cómo los extremos se tocan en estos días. La extrema derecha y la extrema izquierda son, por ejemplo, antisemitas hoy, ¿no? Contra Israel y contra todo lo que está sucediendo. O sea, militante y irracionalmente antisemitas. No puedes razonar en ese tema. No hay puntos medios, no hay matices. Exacto. La extrema izquierda, o sea, la izquierda dura, comunista, Sí. muy conservadora. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Así que estamos viviendo unos tiempos muy complejos y muy complicados, y ahí yendo a lo que tú decías, Jorge. Lo que está muriendo no ha acabado todavía de morir y lo que están haciendo no ha acabado todavía de nacer. Estamos en esta transición entre una cosa y otra, no sabemos en qué va a decantar, ¿no? Y nosotros somos de la vieja guardia, ya, pues, ¿qué? Bueno, ahí continúa. Primero estamos allá. Sí. ¿Vale? Y luego tú dale. Bueno, profesor, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Hola, Qué gusto verte. Mi pregunta era la siguiente. En el año de 1988, el señor Carlos Palenque, que era un gran comunicador, se le quita la licencia que él tenía, ¿no?, para ejecutar su canal en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, a lo que me llevaba la pregunta en sí, era que en Bolivia se ha vivido algún periodo de verdadera democracia, no de verdadera democracia, de verdadera libertad de expresión, o no ha habido en algún momento ese tipo de Qué libertad. buena pregunta. A ver, específicamente ese capítulo se trató de lo siguiente: ¿por qué lo clausuraron o intentaron clausurarlo y más bien lo catapultaron a la política? Porque él hizo una entrevista a Roberto Suárez, ¿no?
Roberto Suárez, que era el grandísimo, gigantesco narcotraficante, dijo cosas muy interesantes, entre otras cosas, que se ofrecía pagar la deuda externa boliviana. Y entonces Carlos Palenque dijo alguna cosa buena a favor de Suárez, y entonces el gobierno lo acusó de apología del delito. Entonces mandó gente a clausurar su medio de comunicación. Palenque llamó al pueblo a defenderlo y casi terminan linchados los pobres oficiales que fueron a cerrar el canal. Al final no lo cerraron, ni lo clausuraron, ni nada, porque fue gigantesco, y al día siguiente el hombre se volvió político y se lanzó a la política, ¿no? Pero es un muy buen síntoma que tú has señalado. Yo siempre digo que el año 1982 no hemos recuperado la democracia. Realmente es la primera vez que hemos inaugurado una democracia. Antes de eso, porque si bien hemos tenido nuestros periodos, ¿no es cierto?, periodo liberal, conservador, donde había elecciones, etc. Pero, ¿en qué consistían las elecciones? ¿Quiénes podían votar? Podían votar solamente los hombres mayores de edad, alfabetos, que no estuvieran sujetos a servidumbre y que tuvieran una renta determinada. Tú sumas todo eso y automáticamente los indígenas quedaban afuera, obviamente las mujeres no podían votar, ¿no? Eso significaba que en unas pocas decenas de miles de hombres elegían al presidente, ¿no? Y, a ver, yo que me he especializado y he escrito mucho sobre las décadas del 20, 30, 40, prácticamente vivíamos en estado de perpetua censura y clausura de medios, ¿ya? Prácticamente, o sea, eran excepciones cuando aparecían medios totalmente libres que podían informar. Yo te diría que de todos los gobiernos del periodo democrático, de la democracia pactada antes de que llegara este gobierno, el gobierno más libre, más liberal, más auténticamente democrático que hemos tenido es el de Jaime Paz Zamora. Yo no soy milista ni le tengo simpatía particular a él, ¿ya? Mi prima Erika era muy cercana a él, pero yo realmente no. Pero habiendo vivido en todos los demás gobiernos democráticos, todos los presidentes han tenido sus enfrentamientos, sus roces, sus asperezas con los medios de comunicación. El Boni los ha tenido, Barce, por Dios, que los ha tenido, ¿no? Víctor Paz los ha tenido, pero Jaime Paz Zamora tuvo una cosita así, se quejó amargamente, pero aguantó estoicamente. Y realmente yo les diría que el gobierno de Jaime Paz fue un gobierno verdaderamente democrático, liberal, abierto en tema de medios de comunicación. ¿Sí? Interesante que el movimiento de izquierda revolucionaria Sí. son fuertes declaraciones. ¿Qué estaba por ahí atrás? Gracias, buenas noches, Roberto. Querido saludarte. Sobre la reflexión que haces de que los medios digitales nos han permitido que la opinión que antes la dábamos entre nuestros amigos, en nuestra casa, o simplemente se quedaba en nuestra cabeza, que ahora se convierte en un tweet, en la opinión de Facebook o en un TikTok, si somos más jóvenes, ya no somos algunos. No sé si conoces fuentes de reflexión que estén trabajando sobre cómo establecer límites a ese exceso de libertad que precisamente nos están sobredimensionando la cantidad de información que corre, que de a poco va creciendo y se va convirtiendo mayoritariamente en información falsa, tendenciosa, con la decisión de influir en X o Z sentido, y que evidentemente va generando terribles distorsiones sociales que van provocando la violencia. Hoy día, por ejemplo, quien le dispara a Fico es un escritor. Sí. Es un escritor supuestamente algo de izquierda y que dice, no estoy de acuerdo con él y lo badeo, ¿no? Y que, no lo que informaban, claro, está muy vinculado a redes, no sé qué, pero que claro, son estos reflejos, estos repuntes de violencia, ya no solo verbal, física, como planteaba Esteban, que están muy influenciados por este sobreexceso de información. No sé si has tenido acceso a fuentes de reflexión, teoría, que esté viendo sobre cómo se pueden establecer límites, sin caer en lo que está haciendo Rusia, lo que acaba de aprobar Georgia, etcétera, respecto a esas leyes que, claro, ya son claramente violatorias a la libertad.
Sí, mira, estoy leyendo un par de libros al respecto, pero yo creo que todavía estamos en la fase de diagnóstico, ¿no? No creo que todavía estamos en una situación de flujo tal que todavía no se puede, me imagino, establecer mecanismos de defensa. Estamos más o menos en la etapa que les he contado aquí del Parlamento inglés que intenta poner leyes de censura y aparece un John Milton que dice no lo hagamos de otra manera, ¿no es cierto? Estamos en el momento en que decimos hagamos algo, hay que poner alguna clase de censura, alguna clase de control, pero todavía no sabemos qué, no sabemos cómo. Los mecanismos que servían y que se utilizaban para los medios tradicionales no sirven para esto, no sirven para esto. Entonces yo sí estoy segurísimo de que debe haber mucha gente pensando y haciendo cosas ahorita y veremos que pues va a ser una cosa de prueba y error hasta que encontremos la manera, pero ahorita yo creo que estamos todavía lejos de aquello. Gracias. ¿A mí? Ya no sé qué comentar. Ambas cosas. A ver, no sé, por un lado, respecto a lo que dice Esteban, si bien las redes sociales son como un desemboque, creo, a la libertad de expresión en relación a la censura, ¿no? Estatal, creo que nos ha dado a todos mucha libertad. Y además la interacción, ¿no? Que es un factor nuevo. O sea, sale una noticia y tú puedes opinar al instante y te peleas y todo. Pero al mismo tiempo nos ha quitado, o sea, es como que tenemos, ¿cómo diría? Nos está quitando la libertad de una forma medio más sutil, más invisible, porque son medios de fuerte manipulación, justamente lo que hablaba ahora, ¿no? Acotando. Realmente te pueden llevar a actos de violencia o a participar, digamos, de manifestación, no sé, de cosas que ni siquiera estás bien entendido, porque realmente ha sido muy manipulado, además dentro de una individuación, que es lo más raro, ¿no? Porque no es como un espacio como este que decimos, bueno, vamos a tal lugar, los convencemos, no, de forma muy individual te manipulan. Entonces, me parece que por ese lado también estamos perdiendo una libertad, es de otra manera, ¿no? No es una libertad de expresarte como quieres, pero es una libertad realmente hasta del sentido común, ¿no? Ese creo que es, como decías, ¿no? Uno de los desafíos. Y bueno, una vez, acordando a lo que dijo el compañero, que vi un documental respecto al cuando se democratizó la música, que había una red que era Napster, y era gratis y todo el mundo empezó a descargar y bueno, los músicos se calentaron con eso y sacaron esto de los derechos de autor, se pusieron muy fuertes. Pero en este documental mencionaba algo interesante, que decían, los periodistas debieron haber hecho eso a tiempo, antes de que ocurra todo esto, que si bien nos da libertad, pero al mismo tiempo pasa esto de las noticias falsas y ahora con la inteligencia artificial creo que va a ser mucho más complicado. Y claro, es como que uno no encuentra, ¿no? El límite entre no prohibir de forma coercitiva, pero al mismo tiempo que no se dispare a ese nivel de que ya no sabes a quién creer, ¿no? O tú mismo que tienes una individuación tan grande que crees que lo que vos estás diciendo, es así la única verdad, digamos, ¿no? Y estamos como súper dispersos, digamos, en la verdad de las cosas, ¿no? Sí. Lo has puesto tan bien que no sé qué agregarle. Sí, no, son más que nada una opinión. Sí, pero... pero absolutamente, sí. Isa. Y cerrando sus últimos dos. Sí, y otro tema muy importante es la ideologización de todo, ¿no? Porque tenemos la libertad de elegir qué compartir en las redes o a quién seguir, pero también hay una polarización en el tema de que te están llevando de un lugar a otro. Y como dices, hay gente que no está formada, las escuelas, las universidades, no nos dan este pensamiento crítico, y creo que está en uno construir eso, porque nos están manipulando, como dices, y nos están manipulando individualmente. No viene alguien y nos lleva como ganado, sino que nosotros nos estamos dejando influenciar. Y creo que elegir, por ejemplo, seguir estas empresas que hacen chequeo de noticias, el Bolivia Verifica, para que uno mismo se ponga límites en las cosas que comparte, porque esto es atractivo, una noticia sensacionalista
y que todo el mundo te siga, tiene que ver muchísimo con un poco la formación y los límites individuales que uno se pone. Claro. Ya traemos la deformación que en su momento era positiva, de que confiamos en las cosas que aparecen como información pública, ¿no? Confiamos porque venía en el periódico, confiamos porque lo escuchamos en la radio, confiamos porque estaba en la televisión y estaba manejado por profesionales de la información. Pero de pronto lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook, lo vemos en TikTok y confiamos porque alguien lo dice, digamos, ¿no? Pero es como decía Humberto Eco, en las redes sociales el tonto del pueblo está al lado del filósofo y del sabio, y la audiencia le da exactamente el mismo valor a los dos, ¿no? Ese es el problema. Buenas noches, Robert. Muchas gracias por su exposición. Bueno, yo tengo, no sé si comentario o pregunta, tal vez es una mezcla de ambas. La manera de transmitir la información a través del periodismo desde el ámbito académico seguramente es diferente para los que leemos o consumimos información. Algo que me llamó la atención es que los medios o los mecanismos en Bolivia tradicionales son los que priman. Por eso es que tal vez la juventud se aleja de lo que nosotros los adultos llamaríamos información. No sé desde el ámbito académico de las universidades, es muy probable que lo estén haciendo, pero enseñar a transmitir, como decía, me encantó la participación del señor que hace un momento me antecedió, que a través de un cuento o de una novela podamos llegar a la conciencia, especialmente de los más jóvenes, ¿no? Pensamos que una editorial de opinión puede transmitir, pero es muy poca la población que llega, tal vez a la que busca ese tipo de información y a la que se interesa. Pero la juventud, que es en quienes habitualmente depositamos la confianza del destino de nuestro país, no se decanta por eso, no le llega. Yo digo, ¿no sería más interesante a través de libros cortos o de estos mecanismos tecnológicos tan sutiles y tan rápidos como es el TikTok, el Instagram, también poder transmitir información que sea provechosa y útil para ellos? Hay un juego interesante que es extranjero, que se llama Warhammer 40.000, que es un juego por el que mi hijo se decanta. Yo al principio no le prestaba mucha atención, pero cuando empiezo a leer un poco, es también escrito por filósofos, por sociólogos. Es interesante la construcción de la historia. Entonces yo digo, llegar con lo nuestro, con temas culturales nuestros, pero sin cerrarnos en lo que pensamos que es de Bolivia, llegar a nuestra juventud y llegar al resto de la población a través del deporte, del cine, del espectáculo, y no buscar solamente el mecanismo serio de la información. O sea, es una pregunta que tengo. Y lo otro, cuando hace un momento hablaban de cuánto sería posible restringir la información, no sé si hay alguien que tenga la talla moral de decir esto podemos informar y esto no. Creo que es un límite bastante peligroso. Y un solo ejemplo yo lo pongo, el tema del COVID, que es algo que recién hemos pasado. Aparte, había que buscar mucho para saber si era una opción el no vacunarse o el no seguir los tratamientos, porque los medios digitales, la prensa de aquí de nuestro país, la privada, la pública, todos eran medio que pro vacuna. Muy raro era el que decía no por esto, por aquello. Nunca se ha dado en nuestro país y en ninguna parte del mundo, entiendo, abierta al público, un debate entre científicos que decían que sí y científicos que decían que no. Y eso nos ha polarizado de una manera increíble. En un edificio, uno que decía que no se ha vacunado prácticamente no podía entrar. Así que tenía uno que mentir para hacerlo, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que tengo y me hago. Seguramente tendrán algún momento respuestas, espero que sea hoy. Gracias. Sobre tu pregunta es completamente pertinente sobre el tema académico, ¿no? ¿Qué es lo que se está enseñando en las universidades en este momento? Las universidades están tan en flujo y entre lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer como la sociedad misma. En la Universidad Católica, que es donde yo doy clases, también doy modularmente en la privada, pero en la Católica se está reflexionando sobre este tema porque la carrera de comunicación siente que se ha quedado atrás en el tiempo, ¿no? Que está enseñando a sus alumnos cosas que no les van a servir para el futuro, no les está dando las herramientas correctas
Y esto se refleja en el hecho de que en el último semestre hemos perdido 400 alumnos en total de la universidad, ¿no? O sea, y estamos hablando de cada año más o menos cifras parecidas. O sea, los números están yendo hacia abajo porque no hemos sabido ayornarnos, no hemos sabido enfocar con qué es lo que se debería. ¿Y a dónde se van estos alumnos? Se van a otras universidades que están ofreciendo programas aparentemente más modernos, ¿no? Pero yo me pregunto, es un poco como ha sucedido, apenas apareció la inteligencia artificial, aparecieron cursos de inteligencia artificial, aparecieron los expertos, había expertos, ¿no? No tenía 3 días la inteligencia artificial, había expertos que estaban dando clases, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esa búsqueda, estamos en ese periodo de flujo que es complicado, ¿no? No sabemos dónde estamos al medio de dos cosas y no sabemos dónde vamos a ir a caer. Para terminar. Una palomita después de ella. Sí, me ya, parece sí. que Después de ella. Después ya, últimos dos. Ya. Que Bolivia juega. también el problema, y también el problema es que está todo mezclado, ¿no? Porque, digamos, una cosa es la comunicación social, el acceso a la cultura, la libertad de información, y otra cosa es la libertad de expresión, ¿no? No se deberían mezclar, ¿no? Porque al final de cuentas todas esas cuestiones de la comunicación social, pues, podemos ver, como dijo aquí el expositor, a Secrar, Herbor, etcétera, ¿no? Que han marcado hitos, pero eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y ha habido, y tampoco se puede, digamos, hablar de periodos donde ha habido mejor libertad de expresión. Yo creo que más bien habría que hablar de medios que han logrado tener un buen equilibrio, ¿no? Como yo creo que el único que más o menos se ha acercado ha sido Presencia, después no ha habido otros. Y no creo que el tiempo retroceda, no creo que con mucha campaña o propaganda que se haga, no va a retroceder al pasado. Ya los periódicos han desaparecido, Presencia no existe, Hoy no existe, Página 7 no existe, y la razón existe porque está apoyando al gobierno. No creo que la esperanza sea que en el próximo gobierno venga un gobierno que va a financiar a periódicos como Página 7, no creo que suceda eso, ¿no? Entonces el tiempo no va a retroceder, ¿no? A fin de año ya se va a dar el apagón analógico y ya pues, no va a haber forma de retroceder, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que hablando ya de libertad de expresión, también tendríamos que ver el caso de Galindo, ¿no? De Mujeres Creando, porque yo creo que alguien algún día va a tener el valor de investigar si es libertad de expresión, ¿no? Porque si yo fuera a pintar las paredes, seguramente ya estaría arrestado, estaría con 2 o 3 años de cárcel, ¿no? Pero hay que apellidarse Galindo para destrozar la ciudad, ¿no? Por eso ese es un caso que debe estar estudiado algún día, lo será por alguien que tenga suficiente valor, ¿no? Y bueno, finalmente la libertad de expresión, pues no creo que tampoco se tenga. Puso un ejemplo, ¿no? de medios públicos que sean financiados por el gobierno. Vivimos en un país muy desordenado, desorganizado, indisciplinado. Lo único que va a lograrse con eso es que financia a los de su ideología política, ¿no? Que no habría que, digamos, contextualizar, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por ese comentario. Yo quisiera matizarlo con dos cosas que suceden parecidas en Estados Unidos y en Alemania, pero que tienen resultados completamente diferentes, relacionado con Galindo. Pensemos en Galindo y en lo siguiente. En Estados Unidos se dio un grupo neonazi, uniformado, con esvásticas, neonazis declarados, que querían marchar a través de un barrio judío en Chicago. Skokie se llamaba el barrio. Y se ampararon en la primera enmienda, que es la libertad de expresión, ¿no? Nosotros somos nazis y queremos desfilar en tal día a tal hora. Le dieron permiso al municipio, no le quedó otro que dar el permiso, y obviamente se creó una gigantesca manifestación que trató de impedir que pasaran. ¿Y quiénes fueron los defensores? La Corte Suprema de Justicia interpretó, dijo, sí, están en su libertad de hacer esto, ¿ya?
¿quiénes eran los mayores defensores de esta marcha? La organización más liberal de Estados Unidos que te puedes imaginar, que es la ACLU, la Asociación Civil Liberties Union, se llama la CLU, no me acuerdo qué es la A, ¿ya? Que normalmente defienden así a capa y espada la libertad de expresión en todas sus formas, no importa qué sea lo que tú quieres expresar, ellos la defienden a capa y espada porque dice algún día nos va a tocar a nosotros expresarnos. Y estos, que eran los más liberales del mundo, más izquierdistas, así, liberales, defendían el derecho de los nazis a desfilar. Al final no se produjo el desfile porque produjo unos desórdenes demasiado graves. Pero interesantemente, esto era producto de una interpretación de las leyes de parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. ¿Ya? Los nazis, incluso los nazis con su discurso al odio, tienen derecho a desfilar. Hoy día probablemente eso no sucedería, porque el discurso de odio se ha convertido en una cosa muy fuerte. En Alemania, si sucediera una cosa así, no podría suceder. ¿Por qué? Porque está estrictamente prohibido y específicamente prohibido cualquier despliegue de la esvástica y de lo nazi. No se puede. No se puede considerar un derecho a la libertad de expresión de parte de los nazis. ¿Qué pasa con Galindo? ¿Cómo aplicaríamos en el caso de la María Galindo? Yo creo que la existencia de María Galindo, en última instancia, cuando tú has terminado de hacer todos los balances y los equilibrios, es mejor una sociedad boliviana con una María Galindo que exista a una María Galindo que no haya existido. Si bien su utilidad práctica, digamos, ya ha fenecido, ya ha abierto las fronteras, ahora es puro abuso, lo suyo ya es puro abuso, ya ha pasado a otra cosa, ¿no? Pero realmente yo no sé si se le podría coartar su libertad de expresión. ¿En qué momento pasa la línea y cuál es la línea que cruza? La dignidad personal, posiblemente, en el discurso de odio, no lo sé. Respeto a la propiedad privada. Respeto a la propiedad, sí. ¿En qué sentido? Destruir la propiedad. De destrucción de la propiedad privada, por lo cual los chicos de la juventud de Cochala, ¿cómo se llama? Están en la cárcel, exactamente por lo mismo, ¿no es cierto? En cambio ella puede hacerlo, o sea, hay una diferencia, hay dos varas completamente diferentes. Es producto de, o sea, hay mucha materia de reflexión en ese sentido. Ya, para mí, el sabio se va a morir cargado de su sabiduría si no expresa. Esto es lo que está haciendo, eso tienen que hacer en todos los lugares. Sí, expresar más, al menos más. Segundo, retrocediendo, ¿por qué han caído los profesionales en lo que el TikTok se lo está aplastando todo? ¿Acaso ha estudiado la Cholita como pararse frente a la cámara? ¿Por qué? Porque hablas de la pandemia, enciendes Canal 11, qué sé yo, el más capo que fuera de los canales, ¿no? Te metían miedo. Mira, tanta gente ha muerto, tanto contagiado, en vez de educar lo que está haciendo esto. Educar. Es lo que tenemos que hacer. Me callo ya. Pregunta rápida. Esto fue a causa de este ciclo, porque hubo muchos comentarios en las publicaciones que se hizo. Yo me puse a hablar con mi mamá, porque mi mamá es periodista, o sea, tengo mucho cariño al periodismo, y es la mujer que me ha abierto la mente. El periodista, el comunicador, me refiero en general, porque hay gente en TikTok que igual comunica, no tiene sin ser periodista. ¿Tiene que limitarse solamente a informar o tiene su derecho a tener su posición? Periodismo de opinión. Depende cuál es su rol. ¿Es posible pero no tener una posición al comunicar? No es posible no tener. No es posible no tener una posición. Mira, si tú eres empleado de un periódico y entras a trabajar y tu trabajo es cubrir una determinada fuente, tu deber es informar sobre esa fuente, pero tú no puedes poner tu opinión así expresamente. La podrías quizás ocultar en medio de la información, de repente, ¿no? Pero no es ese tu rol, no debería ser, no sería honesto. Ahora, tú como columnista, como
editor, como propietario de un medio de comunicación, tienes derecho a imponer tu línea editorial, ¿no? La línea editorial de un periódico son sus editoriales, ¿no? Por ejemplo, La Razón, en los años cuando era recién fundado y estaba Jorge Canelas era un liberal, así, químicamente puro. Es decir, este periódico cree en la responsabilidad individual, cree en la separación de poderes, cree en la alternabilidad democrática, cree en el libre mercado, ¿no? Esos son los principios de este periódico y eso los vamos a defender en nuestra línea editorial, ¿no? Obviamente se informaba lo que se tenía que informar, eso no podía teñir la información, ¿no? La posición política del periódico, del medio de comunicación no puede teñirlo, y tenía que ser abierto a, obviamente uno podía escoger a los columnistas, ¿no? No vas a poner ahí un trotskista en medio, pero de repente sí, digamos, para mostrar un tipo de variedad, pero no era lo normal, no lo hubieran hecho de todas maneras los enemigos de ese modelo. Luego, en Bolivia hay una característica, hay un tipo de periodismo boliviano propiamente dicho, que es lo que señalaba el señor, el periodismo de opinión, cuyo fundador, creador es el Carlos Mesa, ¿no? El Carlos Mesa ha creado un subgénero boliviano, típicamente boliviano, que era el periodismo de opinión. Cuando Carlos Mesa era conductor de noticias y periodista, por supuesto, él te interpretaba las noticias, era periodismo interpretativo, ¿no? Te leía la noticia, pero también te la interpretaba. Es decir, esto significa esto, así, y te hacía el análisis y te lo criticaba o te lo ensalzaba. Jorge Canelas de alguna manera intentó darle ese giro a los titulares en La Razón, ¿ya? Los titulares en La Razón en aquella época eran titulares interpretativos, no solamente te daban la información, te daban las palabras, intentaban interpretarte lo que significaba. De alguna manera eso ha permeado y ha seguido en Página 7, y hoy día un poquito también en Brújula Digital, no demasiado acentuado, pero existe un poco. Muchas gracias, Robert. Un aplauso, por favor, para Robert. Un aplauso por ustedes por asistir hace tiempo. Este es el primer evento de un ciclo de eventos, de un ciclo que vamos a tener dedicado a la libertad de expresión. El próximo miércoles vamos a tener el mismo a las 10:30, en el que vamos a abordar sobre cuáles son las dificultades que los periodistas y otros comunicadores están viviendo en la realidad boliviana. Y bueno, los invitamos cordialmente. Va a ser una serie de 4 eventos. Como dije, este es el primero, así que vamos a estar un mes ocupaditos. Son bienvenidos. Por favor, síganos en nuestra página Generación Bicentenario Bolivia para enterarse más. Y antes de que se vayan, nuestra tradicional foto, vengas aquí adelante para sacarse una foto con el expositor. Muchas gracias.